Agustín, tú comentaste en París la posibilidad de que en condiciones extremas los bancos centrales tuvieran que buscar medidas no convencionales. ¿Podrías abundar un poco sobre esta idea? Sí, con todo gusto. Realmente el problema que enfrentamos muchos países emergentes es que ha habido mucha inversión de instituciones, inversionistas institucionales. Y con cierta frecuencia eso tiende a generar operaciones simultáneas masivas, ajustes de portafolio. Entonces, en ciertos momentos podría ser oportuno que la liquidez que se tiende a secar cuando hay mucha volatilidad, los bancos centrales pudieran dar esa liquidez. Nosotros, por ejemplo, en el mercado cambiario lo hacemos a través de nuestra regla de intervención. Una operación, tipo de operaciones, que eso era realmente lo que yo tenía en mente, es facilitar el ajuste de duración en los portafolios de los inversionistas. Por ejemplo, si sube mucho la volatilidad, podría ser que algunos inversionistas quisieran vender títulos a largo plazo para que eso no genere más presión en algunos otros mercados. Lo que podría hacer el Banco Central es hacer swaps, ¿no?, entre deuda de largo plazo y que el banco se entregue deuda de corto plazo. No es una expansión monetaria, no, porque sería simplemente facilitar el cambio de activos. De hecho, México hizo algo en esa naturaleza en el año 2008-2009, cuando el Banco de México hizo swaps de tasas de interés de largo contra corto plazo. Entonces, digamos, cuando dije que tenemos que ser un poquito, pensar en tener una caja de herramientas de medidas quizá no convencionales, no me refería al tipo de no convencionalismo de los avanzados, sino más bien propios nuestros, ¿no?, que faciliten el ajuste, pero obviamente manteniendo la ortodoxia y la fortaleza macroeconómica, en este caso, sin creación monetaria. Eh, Le comentaste en la entrevista a Bloomberg que sería la Comisión de Cambios la que en su momento evaluaría la posibilidad de darle continuidad a las subastas terminando este mes de enero, las subastas de dólares que tenemos en México. ¿Qué elementos son los que se van a evaluar en la comisión para decidir si continúa el esquema? Bueno, pues sin duda el desempeño reciente de los mercados, el entorno internacional, eh, y sobre todo pues cuál es la naturaleza de la presión que está recibiendo el tipo de cambio. Siempre hemos sido muy enfáticos en la Comisión de Cambios y esa va a seguir siendo los principios guía, que la intervención no es para fijar o defender un nivel, es simplemente para suavizar los movimientos y dejar que la flotación cambiaria funcione. De hecho, pues ya lo hemos dicho, un cierto grado de depreciación del tipo de cambio real es necesaria por que los commodities, el precio del petróleo en particular, se ha movido en nuestra contra. Hay más astringencia financiera internacional y eso también afecta. Lo que tratamos de evitar es que haya sobrereacciones o movimientos muy abruptos en el día que nos lleven a un mal equilibrio. Entonces son los factores que vamos a ponderar para revisar o renovar el mecanismo que ahorita está vigente. Y en el caso de la decisión de política monetaria que vendrá próximamente, ¿cuáles son los factores que se tomarán en cuenta? Hay quien dice que eventualmente el Banco de México debiera separarse del movimiento de la Fed y eventualmente quizás adelantarse para evitar el riesgo de una transmisión inflacionaria de la depreciación del tipo de cambio. Bueno, ahí tenemos un dilema que también lo hemos presentado, ¿no? Sí. Uno son las condiciones internas y otras son las externas. Las internas, pues nos hablarían de una política monetaria como la que tenemos, o quizás hasta un poquito más laxa, por las razones de que está creciendo por debajo de su potencial la economía, porque la inflación está bajo control, porque las expectativas de inflación están bien ancladas, porque las reformas estructurales nos van a seguir ayudando con algunos precios relativos,
pero bueno, por otro lado tenemos consideraciones como las que tú haces, ¿no? Donde el movimiento cambiario en un momento dado pues puede desestabilizar las expectativas y eso podría forzarnos a subir las tasas de interés. Entonces, pues el chiste es ir balanceando esos dos puntos. Una buena parte de la dinámica del tipo de cambio se puede generar por la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos, y cuando menos ese factor lo queremos eliminar, ¿no? Entonces, bueno, pues el banco la Junta tendrá que también ponderar todos estos factores para tomar su política, ¿no? Su decisión de política, digamos. Cuando menos yo sí creo que seguir al FED es indispensable. Ya si se toma una decisión antes o después, pues ya va a depender un poco de los demás factores que estén interviniendo, que nosotros podamos ver al momento de tomar nuestras decisiones. Finalmente, Agustín, ¿cuál es tu apreciación de lo que encontraste aquí en Davos entre otros banqueros centrales, así como inversionistas que asisten a esta reunión? ¿Cuál es la sensación que percibiste respecto a la situación de los mercados? Bueno, con respecto a México, como sucede muchas veces, yo creo que hay una percepción, una visión mucho más positiva, con mucho más esperanza sobre México de la que nosotros tenemos internamente. Entonces eso pues yo creo que es algo satisfactorio. Por otro lado, pues yo realmente la evaluación que veo es de que todavía seguimos en un esquema de transición, sobre todo de superación de la crisis financiera global. Esta no ha terminado, inició con Estados Unidos, después pasó a Europa, ahora está pasando a algunos países emergentes. Entonces el ciclo sigue y como que no hemos logrado terminar con ese ajuste, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que en muchas de estas reuniones surgen un llamado ya repetitivo de pues actuar de manera más coordinada, quizá teniendo más en mente la estabilidad de la economía mundial, sobre todo entre países avanzados, para que esta transición se acelere y estemos ya con menos riesgos en tantos lugares, que yo creo que es lo que ha venido pasando, ¿no? Tener países avanzados con una estabilidad endeble, tener problemas nacientes en ciertos países emergentes, pues sí es un tema de preocupación, y creo que está asociado con que todavía no hemos terminado de superar los elementos básicos de la crisis financiera global. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, gracias por estos minutos para El Financiero Bloomberg. Un placer, Enrique, un gran gusto. Gracias.